Me parece que República Dominicana evidentemente es un ambiente actualmente donde hay una seguridad jurídica que es lo que asegura más esa libertad de empresa. Ojo, que ahí es un punto porque por un futuro diputado del país. No, mira, la verdad, muchas gracias. La verdad es que dentro de esta discusión debe estar el hecho de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Tú entiendes que esto es algo que acá en la República Dominicana se encuentra, digamos, que bien regulado, correctamente regulado o no bien regulado? Sean todos bienvenidos a este episodio de Entendiendo el Derecho, en el cual tenemos el placer, el privilegio de compartir con una persona que es abogado, ciudadano común y apegado a las buenas prácticas políticas, que pues nos estará ilustrando. Me imagino que lo habrán visto en las redes sociales, porque actualmente es un aspirante a un cargo público en el Poder Legislativo, pero ni modo también, detrás de ese caballero con alta vocación al servicio social del pueblo, también existe un abogado de una larga data que de manera humilde, sincera y también de manera muy profesional, pues se ha desarrollado y tengo la dicha de conocerlo y soy testigo de su entrega con lo que es el derecho, así como ha sido su parte de su trayectoria desde hace unos años. Y bueno, aunque él me dice que ese quitable saco de abogado, vamos a sacárselo hoy de nuevo. Tenemos nada más y nada menos que Cristian Estefano González desde La Vega. Cristian, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo te sientes? Un placer para mí estar aquí de verdad viendo este espacio, un espacio que trata de llevar información a la ciudadanía de la buena, ¿no? Contenido valioso y contenido que construye, no destruye. De verdad que para mí es un total placer. Y evidentemente sí, hace unos meses me quité el saco de abogado, me puse el de político, pero bueno, me traje de nuevo y para mí de verdad todo un honor y un placer. Bueno, muchas gracias, Cristian. Cristian, tú y yo prácticamente, o sea, obviamente tú ya teniendo una experiencia y yo empezando el mundo del derecho, ya en el ejercicio, tuve la dicha de trabajar contigo y sé que tú eres muy exigente cuando se habla de derecho. Y recuerdo incluso tus enseñanzas cuando tú me ponías a veces a redactar un documento legal que me dejaba solo, me decía, mira, algo así, me dejaba solo. Y bueno, hoy en día eso ha rendido fruto y gracias a Dios he podido aprender mucho de eso. Y precisamente lo que aprendí de ti, el derecho corporativo, me gustaría saber tu opinión para empezar de cómo podemos decir que el área del derecho corporativo se puede definir, sobre todo para aquellas personas que no son abogados. Por eso hago la pregunta, para luego entrar un Bueno, poquito más en materia. ok, mira, si tú le quieres una manera más llana para que las personas que no sean abogados entiendan, el derecho corporativo, lo que es la rama del derecho, que se encarga de todas las operaciones llevadas a cabo desde las sociedades eh, para comerciales, para actividades comerciales. Lo que quise decir y expreso es que el derecho corporativo literalmente rige todas esas reglas y esas normas para que pueda entonces funcionar esta rama del derecho o esa actividad que es la actividad comercial que es tan importante en una sociedad hoy en día y para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Evidentemente el tema de las sociedades, que es sumamente importante, hay varios dilemas dentro del derecho. Yo soy de los que creen que el derecho corporativo se divide del derecho societario, aunque van de la mano. No sé si me doy a entender. Van de la mano, pero tienen rasgos distintos, porque al final es regular todas estas actividades societarias desde el punto de vista comercial para evitar cualquier conflicto social o para saber qué hacer en cada caso en específico. O sea, que el derecho corporativo viene siendo esa área donde prácticamente todo lo que tiene que ver con asuntos directamente empresarial, pero la parte operativa. Es Sí, sí, decir, no solamente la parte operativa, sino también todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo, dígase el organigrama, el esquema, el esqueleto que puede tener entonces una empresa y una sociedad. Los pasos legales, el cuidado que debe tener, la función que debe tener el Estado
en estos pasos, que la verdad es que es mínimo desde cierto punto comparado a otros países. Entonces, vas por el punto que estoy explicando. Cristian, y entonces, ¿cómo podemos decir, por ejemplo, que a la luz de la Constitución, ese famoso artículo 50, derecho de la libertad de empresa, donde cada persona tiene el derecho de dedicarse a una actividad económica de su preferencia? ¿Tú entiendes que esto es algo que acá en la República Dominicana se encuentra, digamos, que bien regulado, correctamente regulado o no bien regulado? No, la verdad que sí, la verdad que, obviamente, vamos a aclarar algo. El artículo 50 habla de la libertad de empresa, siempre y cuando esas actividades que usted vaya a realizar sean lícitas. Eso es algo que hay que aclarar a la gente. No es que usted puede mañana dedicarse a cometer actividades comerciales ilícitas, como la trata de personas o el senetismo, ese tipo de cosas, no. Me parece que en República Dominicana evidentemente es un ambiente actualmente donde hay una seguridad jurídica que es lo que asegura más esa libertad de empresa. Creo que hay un estado de solidez empresarial que no viene de ahora, sino un estado que ha venido con la evolución del tiempo, luego de la promulgación de la ley, posteriormente otras leyes que van complementando actividades empresariales, actividades comerciales, aunque todavía nos faltan algunos puntos, pero el artículo, en base a la visión del artículo 50, nosotros vamos por buen camino. Evidentemente hay un tipo de regulación que hay que hacer, que para eso necesitaríamos un código penal más fuerte o un código penal actualizado. Evidentemente el legislador han intentado tratar de una manera u otra regular estas actividades ilícitas que puedan afectar la libertad de empresa o afectar las actividades empresariales, pero necesitamos que eso ya esté en un compendio como un código penal más actualizado. Nosotros tenemos que los delitos de alta tecnología van cada día surgiendo, cada día es un modelo nuevo de delito, un nuevo modus operandi, y esas cosas hay que regularlas. Y nuestra ley actual, pues, sirve como paraguas para poder aplicarlo y penalizarlo, pero no es tan específica como parece. Y hay algunos que pueden surgir. Cristian, y tú mencionaste algo que me resulta interesante y es la modificación del Código Penal. Y eso a raíz de que, por ejemplo, hablando de esos tipos de situaciones donde se presentan por violación a la ley y demás, una situación que se encuentra altamente en debate es el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, que por ejemplo Sí. en temas de sanción, por ejemplo, una de las debilidades es que hay sanciones que recaen directamente sobre los representantes legales, sobre socios, etcétera. Pero, por ejemplo, hay cosas que de cara a la misma sociedad comercial como tal, realmente a la hora de hablarse de una sanción que se le tiene que poner, salvo que sea una multa, por ejemplo, de una infracción penal, que se pueda resarcir con multa, de tanto X cantidad de dinero, pues ni modo, ahí se responde y se le busca una solución. Ahora, ¿qué aspectos tú entiendes que deberían de fortalecerse o son aquellos que deberían de tomarse en cuenta para poder fortalecerse de cara a la posible modificación del Código Penal o alguna otra observación que pudiera darse? Y ojo, que ahí te sumo puntos porque tú eres un futuro diputado del país. No, mira, la verdad, muchas gracias. La verdad es que dentro de esta discusión debe estar el hecho de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, evidentemente sin nunca eximir a las personas físicas que lo componen o que actuaron como la mano que obraba en estas operaciones ilícitas o penalizadas. Nosotros necesitamos tener puntos claves. Primero, una multa. En los casos de sanciones pecuniarias, tenemos que tener claro que tiene que ser mayor que el delito cometido. Nosotros no hacemos nada teniendo sanciones y multas que no sea mayor
que el hecho que se cometió. Me explico, si hubo un tema con respecto a una empresa de un desfalco, una estafa, de algún tipo de malversación de fondos, usted no puede poner una multa menor a la cantidad que fue literalmente sustraída mediante esta operación ilícita. Además de eso, nosotros necesitamos entender que debemos sancionar para inhabilitar permisos a las empresas. Esas empresas que han cometido delitos o que han sido vías para cometer los delitos deben de ser inhabilitadas de operaciones públicas, operaciones comerciales, para que no se puedan volver a utilizar como una vía. Igual, las personas físicas que hayan cometido el hecho también deben ser inhabilitadas dependiendo de la actividad ilícita en la cual recayeron. Si en caso de que sean temas comerciales, deben ser inhabilitados de realizar operaciones de comercio durante cierto tiempo. Y ahí, evidentemente, llega un punto muy interesante y es justamente con el derecho de la libertad de empresa. Pero si ya usted ha cometido un delito, ha ido por el debido proceso, ha sido sancionado y juzgado, entonces temporalmente ese derecho se le será cohibido hasta el momento en que pueda volver a realizar operaciones. Porque nosotros necesitamos tener una ley fuerte que pueda tener consecuencias de los actos. El problema en caso de República Dominicana, sobre todo cuando tiene que ver con corrupción, cuando tiene que ver con malversación de fondos, cuando tiene que ver con operaciones ilícitas, operaciones penales o actividades penalizadas de cuello blanco, por así decirlo, nosotros tenemos el inconveniente de que las sanciones no son sumamente fuertes para que el delito no vuelva a ser cometido. Entonces, eso es uno de los problemas y los puntos que tenemos y lo que yo creo que nosotros deberíamos sancionar en los casos de las personas jurídicas. En algunos momentos, dependiendo de la gravedad también del delito, entiendo que nosotros necesitamos la muerte de esa empresa, de esa compañía, dependiendo de qué tan grande sea la falta cometida a través de ella. Con eso que tú has planteado, me parece oportuno mencionar algo, y es que tú sabes que tienen que ver con lo público. Entonces, ajá, el tema con colación aquí es que esa implementación de, digamos, disposiciones, regulaciones acerca del derecho corporativo a empresas, de cara a ese auge que ha tenido, por ejemplo, los delitos económicos como malversación de fondos, que involucra empresas privadas vinculadas al sector público, obviamente mediante licitaciones y demás. Sí. ¿Entiendes tú que en la medida que hemos ido avanzando, es esto un retroceso que ha tenido la regulación en materia empresarial, o es un conjunto de debilidades producto de las necesidades que tenemos, por ejemplo, de modificaciones de leyes, como es el caso del Código Penal? No, mira, yo no creo que esto sea, o sea, creo que ninguna de las dos, o sea, yo no creo que sea un retroceso existente, sino un cúmulo de vacíos legales realizados por los congresos anteriores. Me explico, la ley de compra y contrataciones no tiene sanciones fuertes con respecto a las compañías que cometan delito, pero las pocas sanciones que tiene no las aplica. En el caso de inhabilitar, por ejemplo, el registro del Estado, de proveedor del Estado, el RP, registro de proveedor del Estado, muy pocas personas han sido inhabilitadas. Y no tiene que llegar a un caso de escándalo público para usted inhabilitar una empresa. Pero también debe de haber una depuración real con respecto bueno, depuré, me extrajeron otra compañía, ¿quiénes son los socios de esta compañía y quiénes están detrás? Entonces, porque al final estamos bajo un delito tras otro, un delito tras otro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como República Dominicana es literalmente sentarnos y decir, ok, ¿cuál es la pauta? ¿Qué nosotros queremos como país? ¿A dónde vamos? Bueno, entonces vamos a modificar todas las cosas y a rellenar los vacíos legales
que lamentablemente legisladores anteriores dejaron para evitar este tipo de inconvenientes. ¿Y tú crees, tomando esa línea, tú crees que, por ejemplo, en el caso de esos procesos de vinculación público-privado que se han dado, por ejemplo, en cuestiones de, digamos, ya yéndonos a una parte más práctica, situaciones que se han dado, por ejemplo, en los últimos años y casos que se han visto, sin entrar en detalle y obviamente dejando a un lado planteamiento de postura, sino hablando el tema de manera, como lo hemos estado haciendo, objetiva? ¿Tú entiendes que, por ejemplo, esos vacíos van de la mano con una necesidad de modificación o adecuación de nuevas tendencias en materia corporativa, o pudiera verse, digamos, esta pregunta quizá podría verse un poco parcializada, o podría verse por otro lado esa falta de voluntad de adecuación producto de ventajas particulares? Mira, yo particularmente, y tomo el atrevimiento de decir esto, yo creo que nosotros tenemos un sector empresarial sumamente fuerte como para saber qué quiere y qué no quiere. Yo creo que la República Dominicana ha ido avanzando, adecuándose a nuevos mecanismos económicos y de comercio de la región. Sin embargo, nos falta mucho. Si es falta de voluntad en los casos del sector público envuelto, o sea, el sector privado envuelto en actividades delictivas, o el sector público, me parece que fue falta de voluntad. Y no falta de voluntad actual, falta de voluntad de todos los gobiernos que han pasado, y esa forma de avance tan a la ligera y tan pautado que habíamos tenido con respecto a las compras públicas, como por ejemplo Leonel Fernández tira la ley, pero entonces luego es Danilo que tira el reglamento. Posteriormente hubo una pequeña modificación a la conveniencia de operaciones estatales. Entonces, y el proyecto está depositado, el anteproyecto de ley con respecto a la modificación de la norma, pero no es una prioridad del Congreso ahora mismo. Y es una de mis grandes quejas, porque las compras públicas pueden servir para tener un sector privado fortalecido, tener un sector privado fuerte, siempre y cuando las cosas se hagan de manera honesta, de manera transparente y de manera como la misma ley establece. O sea, que es un punto bien delicado ahí realmente, y quizá, pues ni modo, tratamos de hacerlo desde un punto de vista básicamente académico y también objetivo. Ahora bien, estos son temas que quizás son un poco complicados de expresar y complejos también de interpretar y poder manifestarlo en un video de 15 minutos. Sí. O sea, son temas que despiertan muchas aristas y a la vez, pues también tiene mucha tela por donde cortar, quiero decir, y eso hace porque tratarlo como que, pero de verdad, o sea, muy válida tu respuesta, entiendo y estoy de acuerdo contigo. Y creo que es un conjunto de cosas que a la larga creo que todo va a depender de lo que se quiere y lo que no se quiera, obviamente. Y eso a propósito, pues ni modo, o sea, tienes muchísimas digamos, puntos de vista, diferencias encontradas de ideas. Y puedo poner el caso del anticipio, por ejemplo. Los pagos de anticipio, al menos en procesos de licitaciones, por ejemplo, para las micro y medianas empresas, las MIPIMES, a veces son insostenibles. Pero si ponemos, por ejemplo, en eso, o sea, a ver, para que el público nos entienda, cuando se da un proceso de contratación pública, se debe de pagar un anticipio del 20% del total de lo que se va a utilizar del presupuesto. Entonces, ese presupuesto a veces no le permite que las pequeñas empresas, por ejemplo, puedan funcionar a diferencia de otras grandes que sí pudieran. Ahora, si nosotros, por ejemplo, pasamos ese tipo de casos, pero ya al ámbito meramente privado, o sea, las medianas y pequeñas empresas, o sea, no podrían tener cierta solidez porque, por ejemplo, pagos de anticipio, que es un tema que hoy en día se debate a nivel público y que incluso dentro de lo puedo decir, ¿verdad? Porque es público,
dentro de los debates que han pasado en los últimos días de cara a los futuros candidatos, por ejemplo, al Poder Legislativo, en calidad de prospectos legisladores, puedo decir que fue incluso un tema de debate donde se procuran soluciones como parte de una de las debilidades que se tiene en el sistema hoy en día. Y sobre todo en una sociedad como estamos hoy en día, que es de emprendimiento. Tú sabes que hoy en día, o sea, cuando se habla de emprendimiento, eso es algo que ha tenido un auge grandísimo. Y también podemos decir que se han dado, por ejemplo, facilidades para crear empresas, sobre todo de SRL, por ejemplo, que antes el capital demora 100,000 pesos, ya de 1,000 pesos en adelante se pueden crear, entre otras cosas que se han visto. Y todo eso, ni modo, pues son cosas que demuestran un conjunto de avances y de pasos que se han dado. Y por eso coincido contigo. O sea, todo depende de dónde quiera ir, o sea, cuál sea la prioridad por un lado del legislador y por otro lado donde propiamente ese sector corporativo, empresarial como tal, puede terminar partiendo de las prácticas naturales de su área en la que se encargue, pues cómo se determine. Porque podemos, por ejemplo, poner en contexto también, Cristian, que hay, por ejemplo, sectores que están más fortalecidos que otros. Y eso también es una cuestión que, ni modo, hace muy dinámica la interpretación de cómo pudiera darse por propiamente la regulación. Por ejemplo, a ti que te gustan los temas de minas y eso es un mundo, o sea, pero por ejemplo, los temas de minas no tienen la misma regulación que, por ejemplo, qué sé yo, las actividades, por ejemplo, de construcción, que hoy en día son una tendencia. Es una regulación distinta y eso, ni modo, pues hace que se entienda y se contextualice diferente. Y mira, ya por un tema de tiempo tenemos que ir cerrando, pero no sin antes preguntarte lo siguiente. Y esto es un ejercicio ya propiamente tirándote un poquito al medio para agregar un poquito de picante a esto. Cristian Estefano González, oriundo de La Vega, futuro diputado, en tus manos dejo. ¿Cuáles tú entiendes que podrían ser tendencias normativas que, por ejemplo, a tu entender podría promover? Porque ahorita dijiste algo con lo que no está de acuerdo en el Congreso, ¿verdad? Con una postura sobre algunos temas, pero claro, respetando eso. Pero, por ejemplo, ¿cuáles tú entiendes que podrían ser esas propuestas que tú pudieras decir, mira, desde el punto de vista, esta, por ejemplo, la ley constitucional 09, podemos modificarle esto, o algo que se pueda hacer ahí? Bueno, sí, mira, la ley de compra y contrataciones públicas es una ley que debe ser modificada, es una ley que tiene bastante burocracia, es una ley que impide que los sectores como las MIPIMES puedan trabajar directamente con la mano del Estado Dominicano para proveerles y así también promover la economía local y la economía nacional. Entonces, debe de ser incluido ahí un sector importante como las mujeres y los jóvenes, siempre y cuando estos tengan y cumplan las características que la ley puede solicitar para ser proveedores del Estado que puedan ganar esas licitaciones. Debemos pelear para la modificación del DR-CAFTA, o sea, dígase, una renegociación, y en caso de una no renegociación necesitamos un Estado que ayude a los arroceros para que estos puedan estar al mismo nivel o a mayor nivel de los estándares internacionales, para que cuando venga el arroz importado, la industria local no desaparezca. Debemos cuidar los monumentos nacionales, nuestras zonas históricas, y por tanto necesitamos una ley que cuide los centros históricos de todo el país y recuerde esa historia, pero que al mismo tiempo transforme esa historia en una fuente de empleo y una fuente económica para los municipios que llevan esa historia consigo. Esas son las tres propuestas que hoy yo te puedo decir que en el Congreso Nacional deben de tocarse y que han sido olvidadas. Porque mira que, por ejemplo, en el caso del arroz, ya el año que viene se debe de aplicar el DR-CAFTA. Entonces, si eso es así, muchos arroceros, muchas personas que siembran arroz, que son tal vez el mediano, el pequeño, van a desaparecer. Inmediatamente llegue ese arroz de Miami o el arroz de Costa Rica, que tiene un precio mucho menor, que los estándares tal vez son iguales o mejores que los de nosotros, que prácticamente ahora mismo tiene un impuesto que no lo hace atractivo, pero inmediatamente se elimina ese impuesto. Entonces el que no va a ser atractivo
es el arroz dominicano. Y ahí es un sector económico que se va a ver afectado y que puede dañar bastante nuestra economía. O sea que hay mucho que tomar en consideración, muchas cosas a las cuales hacerle frente. Eso como bien dice, por ejemplo, el Derek CAFTA, eso es algo que de hace unos años pues nos ha ido beneficiando y afectando en otras cosas, como todavía tiene su pro y su contra. Y creo que ese también es un tema resulta interesante. Quizás pudiéramos tratar en otro video, si tú me lo permites. Con todo el gusto del mundo. Esa parte de cómo, por ejemplo, viene siendo esa parte en el aspecto comercial, por ejemplo, desigualdades y así por el estilo, que esos temas también sí, competencias desleales, ese tipo de cosas. Me gustaría también, si tú quieres, el tema del comercio con Haití y todas las decisiones incorrectas que hemos tomado desde el punto de vista económico, justificándolo con un punto de vista de seguridad, pero son otras 500. Exacto, sí, sí. No por y lo podemos hablar en otro momento. Y de verdad, para mí un placer, de verdad, y éxitos en este proyecto. Yo conozco el talento, la capacidad, y creo que hay mucho espíritu y mucha gallardía dentro de alguien como tú, de verdad que sí. Muchas gracias, Cristian. Para mí todo bueno recibirla y sé que la hice de corazón porque te conozco desde que empecé el derecho. Y aquí lo digo abiertamente, o sea, cuando yo empecé el derecho, que yo era un simple recién graduado, ya que empecé ahí el ejercicio del derecho, este señor, además de otras personas que me han aportado, son los que han hecho lo que en gran medida conozco hoy Roberto Santana del derecho y de lo que es su ejercicio. Y va más allá de eso también la disciplina, es decir, siempre mantenerse actualizándose, leyendo, investigando, o sea, que eso también es muy importante. Pero no nos dé tanto bombo, Roberto, porque al final la madera tú la tienes, o sea, gracias. La madera tú siempre la tuviste. Entonces, también fue un tema tal vez un 80% tú, 20% de nosotros. Bueno, pero aún así yo lo agradezco, hermano. Es pulirlo. Si el talento está, es pulirlo. Muchas un gracias. Placer y de verdad muchas gracias por invitarme a este espacio. Siempre. Pues bueno, agradecerte y también agradecer a toda esa audiencia que hice presente en este canal de YouTube, Metiendo el Derecho y Cual Emprendemos. Denle la campanita, suscríbanse, compártelo, también denle like y también, no sé, vamos a ver más contenido que vendrán, Dios mediante, y esperen a Cristian para otra entrega también. Así que hasta la próxima. Bendiciones.